Buen día. Bueno, algunos comentarios sobre las tareas que estuvieron haciendo que en general presentan dificultades o dudas similares. Los comentarios van a las dificultades y dudas. La verdad que no es que esté todo lleno de dificultades y dudas. Es que bueno, lo que está bien y muy bien. Pero bueno, uno siempre apunta a tratar de aportar sobre donde falta algo, ¿no? Mm. En primer lugar, creo que hay consignas que no son claras o que no son similares a las que vamos a tener en el parcial. Digamos, yo no me preocuparía por la consigna de por qué las palabras repetidas, o recuerden que la de tiempos verbales también no les va a pedir el nombre del tiempo, sino su uso. Eh, no se preocupen por eso. Las consignas tanto en el segundo parcial como en un final, como en un libre, van a ser más similares a las que tuvieron en el preparcial, en el parcial, y bueno, ahora a partir de ahora les voy a ir mandando ejercitación como más o menos como la del ébola o como alguna otra que subí, la de Chernóbil, similar a la que van a tener en el parcial. Verbos modales. Hay dos tipos de preguntas que circulan. Una, o de dificultades o de cuestiones. Una es, algunos de ustedes respondieron, por ejemplo, en la pregunta por CAN, por poner un caso, habilidad, posibilidad, permiso. Tienen que elegir una o dos, tal vez, por ejemplo, habilidad, posibilidad, habilidad, capacidad, uno los puede poner tal vez como lo mismo, pero hay que elegir una porque la idea es qué modalidad está expresando en este contexto en particular, en esta oración en particular. Tal vez vieron que, por ejemplo, en el del ébola hay varios can o may, en el que aparezca en la línea, no sé, cualquier cosa voy a decir. En el renglón 15 expresa habilidad, pero en el que aparece en el renglón 32 expresa posibilidad. Entonces, es eso, es lo que está expresando en cada contexto en particular. Y en cuanto a su significado, cómo saber cuál es el significado, que es otra de las preguntas, bueno, justamente ahí lo que nos ayuda es intentar entender el contexto. Por ejemplo, en el de las vacunas, donde dice should, creo, si no me equivoco, la de la gripe que tiene que darse todos los años, o la de si uno viaja a regiones tropicales, tiene que darse, bueno, ese tiene que. Se refiere a, vamos a tratar de no usar la palabra se refiere, sino nos la confundimos con referencia. Ese tiene que está expresando una deducción, ¿sí? O una obligación, necesidad, consejo, lo que sea. Si es una deducción, es parecido el ejemplo que yo había dado es, tienen que ser hermanos, ¿sí? Son muy similares, tienen que ser hermanos. Entonces, si es una deducción, estoy hablando de ese tipo de situación. Si es una obligación, una necesidad, que es el caso, bueno, esta vacuna, ya sea porque es algo recomendable, y me dice el médico, che, mejor dátela, o porque es algo obligatorio, no puedo pasar por migraciones si no me la di. En cualquiera de los casos es algo que tengo que hacer, debo hacer. Contexto y deducción sobre el contexto. Otra, no hay, me parece a mí, otro consejo para dar con respecto a esa duda, esa dificultad, no tengo. Voy a mis notitas. Referencia. Referencia no es traducir, ¿sí? Si dice this, no es decir esto. Si dice their effect, no es decir su efecto o sus efectos. Si es sus efectos, ¿los efectos de qué o de quién? Ese sus, ¿de quién está hablando? ¿Sí? Imagínense que estamos en el aula, en el aula presencial, y alguien se olvida algo, ¿sí? Y yo digo, ¿esto es tuyo? No, me dicen, esto es suyo. Y señalan hacia el montón de gente.
¿cómo sé yo de quién es esa, no sé, esa bufanda que se olvidaron? Entonces la pregunta es, ese suyo, sus efectos, su bufanda, ¿de quién? Esa es la pregunta. Si estuvimos hablando de una compañera o un compañero que siempre se olvida cosas, ustedes por ahí me dirán, no, es suyo, como siempre, de la distraída que siempre se olvida todo. Pero si no la nombramos, no voy a saber. Entonces, como normalmente va a estar mencionado en el texto, es ir atrás en el texto y ver de qué o de quién estoy hablando. A veces no está en el texto, sobre todo es muy común si aparece I o we, yo, nosotros, vos. Pero en ese caso lo más lógico es que ese I o we sean los autores del estudio, ¿sí? Ese vos obviamente el lector. Generalmente va a estar antes, lo más común es que esté antes. Entonces, ¿quieres? Y en español. Todas las consignas las respondemos en español. Conectores. Lo mismo, responderlo en español y responder con las dos ideas. Fíjense, algunos pusieron unas categorías medio raras, no sé. Fíjense las categorías que figuran en el libro. Y yo les voy a volver a mandar ahora junto con este videito una lista un poquito más completa que la del libro, pero no mucho más. Usen esas categorías y cuando tengan que hacer la traducción, tiene que ser la traducción completa. No nos gusta mucho usar la palabra traducción ni tampoco completa, porque no queremos palabra por palabra, pero sí que estén las dos ideas y unidas. No, por ejemplo, si son dos ideas unidas por un because en el medio, que la traducción sea porque tal y cual cosa. No, empecemos por lo otro. Esto es así porque tal y cual cosa. Tienen que estar las dos. Después, con qué vocabulario específico ustedes eligen expresar esas dos ideas y si eligen decir porque o debido a o ya que o cualquiera de esos, da lo mismo. Pero tienen que estar las dos ideas y su correspondiente conector. Y en castellano. Insisto, de mil maneras distintas. En el de Chernóbil dijimos, hubo una radiación superior a, si no me equivoco, 400 bombas atómicas. A pesar de eso, hoy hay mucha vida silvestre. Hubo una radiación, bla, bla. Sin embargo, hoy hay mucha vida. Hubo una terrible radiación, pero actualmente la vida silvestre prospera. A pesar de que hubo radiación, ¿verdad? Hoy en la actualidad se encuentran 1.000 millones de maneras de expresarlo. Pero tiene que estar expresadas las dos ideas, el concepto de la radiación y el concepto de la presencia de vida silvestre y su correspondiente conector, ya sea en el medio o antes. Con un a pesar de que hubo mucha radiación, incluso puede estar al final, esa es otra posibilidad, no la más común, pero puede estar. Hubo muchísima radiación, hoy hay mucha vida silvestre, sin embargo, o hay mucha vida silvestre a pesar de eso, ¿sí? Cualquiera de esas vale. Recuerden que también, así como cualquiera de esas vale para nosotros que lo expresamos en castellano, también vale para el que lo expresa en inglés. Entonces estén dispuestos a encontrar el conector en diferentes lugares. Si encuentran un conector, no sé, identificamos because, eso no quiere decir que las dos ideas van a estar una antes y una después. Pueden estar las dos después o pueden estar incluso las dos antes, como este último ejemplo que elegí yo. Insisto, el menos frecuente de todo, pero nos puede tocar. ¿Sí? Por las dudas, el último ejemplo que yo había dicho es, hubo mucha radiación, hay mucha vida silvestre a pesar de eso. ¿Ven? Hubo mucha vida silvestre, sin embargo. Está al final de las dos, después de las dos ideas. Conectores. Entonces miren la lista. Creo que la lista es bastante clara. Fíjense que yo usé un montón de distintos conectores en castellano. De la misma manera hay un montón de conectores en inglés que están agrupados por diferentes categorías. Las categorías son de adición y estos
están en el videíto anterior con el PowerPoint, creo que no habría problema. Adición, adversativo, causa-efecto. Después aparece uno que es secuencia temporal, indica esto primero, esto después. No es uno de los que más vamos a encontrar. Yo elegí los más frecuentes para el videíto, pero lo podemos encontrar primero, después, al principio, finalmente. De generalización, por ejemplo, en general, generalmente, en líneas generales, a grandes rasgos. Y de conclusión, estos que usamos para cerrar un capítulo, una idea, en general, también en general, en conclusión. Y el último, que no aparece en el libro, pero lo agregué yo porque es muy frecuente, es el de alternativa. Es o, ¿sí? O expresa una alternativa, ¿sí? Uno o el otro, que tiene dos posibilidades. O es or, y si no está la secuencia either or. Vieron que a veces nosotros en castellano decimos, no decimos esto o esto, sino decimos o esto o esto, como una manera de enmarcar las dos posibilidades, que ya antes de que te exprese la primera opción, vos sepas que es una opción, no es esto y esto, es o esto o esto. Bueno, en inglés no se dice or las dos veces, sino que se dice either or. Either, primera opción, or, segunda opción. Either también tiene otros usos, pero cuando lo encontramos junto con or, ese es el uso. Y agregué algunos conectores más en la lista. Fíjense, la lista que les mando es un poquito más completa. En realidad lo que hice sobre todo es retomar otros que estaban sueltos en distintas partes del libro. Los conectores están, no me acuerdo en qué página del libro, y en la página anterior hay otra listita, entonces yo los junté. Y agregué uno o dos más. Por ejemplo, agregué E.G., que es una abreviatura muy frecuente de por ejemplo. No sé si alguno más. Bien, entonces, fíjense si esto, disculpen, si esto sirve como para respuesta a alguna de las actividades. Si quieren después, el que crea, mirando este videito, el que crea que tiene algo para reformular, me envía las actividades. De última las envía la semana que viene, sí, en el foro que viene, no hay ningún problema. La idea es cumplir con los foros, pero también que ustedes aprendan y entiendan, ¿sí? Y voy a mandar en el foro de mañana un videito con el último tema que nos queda para incorporar y algunas actividades ya incorporando todos los temas